Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצות. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta nueva edición de Tributo, estas historias que construyen memoria de la Shoah, con Cecilia Levit. Hola Cecilia. Hola, ¿qué tal Alex? Bueno, encantado de saludarte en este 2025 y también de recuperar este programa con todos los oyentes de Radio Sefarad para conocer una nueva historia. Hoy nos acercas la de Władka Mid. Así es, hoy vamos a hablar de Polonia, de Varsovia. Parece que es infinito el tema, ¿verdad? Siempre hay cosas por descubrir. En este caso, la historia es de Władka. Nace con otro nombre, en realidad su verdadero nombre es Fejele Peltel, y que nace el 29 de noviembre de 1921. Ella es la hija mayor de Shlomo y de Hannah Peltel. Ella también tiene dos hermanos más pequeños, Chaim y Hendel. Su familia era de clase media-baja, una familia unida, tradicional, observaban el Shabbat y las costumbres judías, pero no era una familia muy religiosa. Eran dueños de una pequeña tienda, por eso digo que era una familia de clase media-baja. Desde pequeña, Władka asiste a movimientos juveniles sionistas. Estos movimientos van a tener hoy en el programa una importancia, lo voy a desarrollar más adelante, pero estos movimientos juveniles lo que hacían, bueno, eran actividades deportivas o actividades intelectuales, cumplían un rol social, ¿no? Les daba un rol de pertenencia, pero sobre todo la mayoría de estos movimientos eran sionistas. Cuando Władka tiene 17 años, ya los alemanes invadieron Polonia. Y Władka, que tenía el pelo rubio y los ojos azules y hablaba con un polaco con mucha fluidez, se dio cuenta rápidamente de que esto la beneficiaba. Cuando ocurre la invasión, los judíos de Polonia comienzan, se encuentran sometidos a humillaciones y a abusos en las calles. Por ejemplo, el padre de Władka fue golpeado por ser judío. Pero Władka puede fingir convincentemente que era polaca. Por ejemplo, ella iba a los barrios ricos de Varsovia a intercambiar artículos domésticos por comida. Ahora, en diciembre ya del 39, cuando los judíos fueron obligados a llevar brazaletes con una estrella judía, ella, Władka, se atrevió a quitárselo. Varsovia, y siempre me importa mucho dar el contexto y el marco político y social, Varsovia era entonces el hogar de la mayor población judía de Europa, con más de 375.000 judíos. En el otoño del 40 ya los alemanes van a crear un gueto, un barrio amurallado, y los van a encerrar allí. Y aunque los judíos constituían el 10% de la población, van a ser confinados en el 2,4% de la superficie de la ciudad. Y esto obviamente va a dar lugar a un hacinamiento terrible, sobre todo porque decenas de miles de judíos más van a ser traídos de las zonas vecinas. Por ejemplo, en el apogeo, este gueto tuvo 440.000 personas, ¿no? que se vieron obligadas a vivir aisladas tras estos muros del gueto. 7 personas en cada habitación, este era el promedio. Y esto obviamente trajo enfermedades que se fueron propagando rápidamente. Los alemanes también limitaron la comida y la calefacción, y el gueto de Varsovia, como otros de los más de 1.000 guetos creados durante el Holocausto, se va a convertir en una trampa mortal. La vida judía se volvió desesperante y el padre de Władka contrajo neumonía y murió a los 47 años. Władka, como dije, que ya había participado en movimientos juveniles antes de la guerra,
Ahora estos movimientos van a adquirir muchísima importancia. La mayoría de estos movimientos sionistas habían sido creados en la Europa oriental a principios del siglo XX. ¿Y por qué se crean? Por una motivación ideológica, ¿no? Por el deseo de renacimiento nacional del pueblo judío en su patria ancestral. Ellos también eran jóvenes, muy críticos también con la sociedad en la que les tocó vivir. Muchos sintieron deseos de tomar contacto con la tierra, con lo rural. Y vamos a decir que unieron de manera original las ideas de Teodoro Herzl o de Borohov o de Trumpeldor o de Jabotinsky, que eran todos sionistas que consideraban la idea de tener un Estado propio. El movimiento, por ejemplo, Hashomer Hatzair, surge en Polonia en 1913 y se había formado por la unión de un grupo de Boy Scout judíos y un grupo de intelectuales judíos socialistas. Fue el primer movimiento de ideología sionista socialista, basado, como digo, en este ejemplo personal, el scoutismo y la realización personal a través de la aliyá, del ascenso o de la inmigración a la tierra de Israel. Después de que los alemanes cerraron las escuelas judías, los jóvenes, estos de los movimientos juveniles, continuaron desafiantemente su educación. ¿Qué hacían? Se reunían en secreto para escuchar conferencias, para leer literatura y para celebrar seminarios. Crearon rincones para niños y dieron también conferencias para adultos. Blatka también participó en estos movimientos, que lo voy a llamar resistencia cultural. Pero aquí ella siente, ¿no?, una atmósfera, un entusiasmo en estas reuniones, y ella piensa en este gueto, con esta hambruna, con epidemia de tifus, con el hambre, con la miseria, hablábamos de literatura, y ese clima, ¿no? Ahí había un clima de esperanza que estaba siempre presente en la vida del gueto. La mamá, la madre de Blatka, tiene ahora que cuidar a sus hijos. Esta madre va a sacrificar mucho para que su familia pueda sobrevivir. Comía menos para que sus hijos tuvieran más y vendía artículos del hogar para conseguir comida. Para ella, ¿no?, era importante que su hijo Haim, su hijo pequeño, tuviera un bar mitzvah, este rito de iniciación judío para niños de 13 años en el que se lee una porción de la Torá. Y sin dinero para pagar a un maestro que le enseñara estos rezos a su hijo, ella, la mamá, intercambia parte de su pan para pagarle, aunque, como sabemos, ella misma estaba muriendo de hambre. Podemos decir que también fue un modelo de resistencia. En el otoño del 41 llegaron a Varsovia rumores de que a los judíos del este estaban siendo asesinados en masa por los alemanes. Al principio nadie entendía que toda la población judía de las ciudades y pueblos estaban siendo deportadas a la muerte. No creían que esto pudiera ocurrir en Varsovia. Después de todo, era la capital de Polonia, ¿no? Una metrópolis próspera. Pero en el verano del 42, cuando ya presenciaron como casi 300.000 judíos eran obligados a subir a vagones de ganado, los rumores se confirmaron. Más tarde se supo que estos judíos habían sido llevados al campo de exterminio de Treblinka para nunca más ser vistos. La madre, la hermana y el hermano pequeño de Blatka fueron arrestados por esta ola. Blatka quedó devastada. Había perdido a toda su familia y entonces canalizó esta depresión luchando contra los nazis. Esto le va a dar sentido a su vida. Ya sabía ella cómo explotar su apariencia y su fluidez en polaco. Ahora lo va a hacer al servicio de los movimientos juveniles clandestinos que se unieron para formar una fuerza combativa. לשמוע עלי מלמדים שירה
Con su tez clara y sus pómulos, ¿no?, altos, a Bladka le pidieron que actuara fuera del gueto, disfrazada de mujer polaca. Entonces, durante los meses siguientes, Bladka sobornó a los guardias, utilizó pasadizos secretos para entrar y salir del gueto a escondidas, introducía armas en botellas falsas y dinamita envuelta en papel grasiento para que pareciera mantequilla. Lo que sacaba del gueto a escondidas era igual de importante, todo, información que había llegado a través de la clandestinidad, incluidos los primeros informes de que casi todos los deportados a Treblinka habían sido asesinados al llegar. Esto era una devastadora revelación para Bladka sobre el destino de su propia familia. Bladka ahora va a pertenecer a un pequeño grupo de mujeres llamadas mujeres mensajeras. Eran mujeres jóvenes, increíblemente valientes, algunas de ellas todavía adolescentes, que a menudo parecían cristianas y podían moverse libremente sin despertar sospechas. Arriesgaban su vida para viajar de un lugar a otro, entraban y salían a escondidas de los guetos. Y como digo, contrabandeaban armas, municiones, explosivos, dinero e información. Si no fuera por estas mujeres fuertes, armadas en los guetos, no habría sido posible resistirse. Las mujeres se basaban en su aspecto y en su instinto para hacer frente al peligro. Camuflaban su judaísmo mejor que los hombres, porque a los hombres se los podía identificar porque estaban circuncidados. Bladka sacaba del gueto objetos de valor y también sacaba a niños judíos para que los no judíos los escondieran fuera del gueto. Una misión realmente arriesgada. Bladka se mezcló dentro del gueto, se mezclaba con cientos de trabajadores judíos que abandonaban el gueto para realizar trabajos forzados fuera de él. Y así va a conocer a Benjamin Mieszkowski. Él dirigía este grupo de prisioneros, es un judío más, y Bladka se mezcla entre este grupo y también va a pedirle a Benjamín que se una también a la resistencia. Y ellos dos, Benjamín y Bladka, se van a enamorar, incluso en medio de la muerte y de la desesperación. Y lo que puedo decir que para Bladka era muy importante enamorarse, saber que ella tenía a alguien cerca que se preocupaba y que si a ella le pasaba algo, ¿no?, había una persona que se iba a dar cuenta, ¿no?, que la iba a buscar. Como digo, Ben lidera este grupo de prisioneros y Bladka estuvo a punto de morir, porque en una oportunidad, cuando Bladka está mezclada con este grupo de prisioneros, uno de los guardas alemanes la detiene y le impide el paso. Este guardia le ordena que se quite la ropa y que se quite los zapatos. Bladka estaba segura de que estaba a punto de morir, pero una distracción la salvó milagrosamente. ¿Qué tenía Bladka en sus zapatos? Estaba escondiendo un mapa de Treblinka, un mapa preparado que tenía inclusive las cámaras de gas en este mapa. Entonces, quiero que entiendan el riesgo que corrían estas mujeres. En este papel, Bladka vive fuera del gueto, va a usar un nombre y una identificación falsa, va a fingir ser una buena chica cristiana polaca, ¿no?, que sonríe y que mantiene una cara angelical, podemos decir, mientras que su corazón sangraba por los judíos del gueto. Ahora, el 19 de abril de 1943, ya una fuerza de soldados alemanes con ametralladoras, con tanques y con vehículos blindados rodean el gueto de Varsovia. La resistencia había recibido noticias
de una deportación final, es decir, que iban a aniquilar y a destruir el gueto. Y es así como unos 700 jóvenes combatientes judíos se opusieron a las tropas alemanas que estaban entrando en el gueto. ¿Qué tenían? Tenían bombas caseras primitivas, algunas armas de contrabando y por supuesto que no tenían entrenamiento militar. Y sin embargo, contraatacaron a estas tropas alemanas. Lógicamente, la lucha fue completamente desigual. Y estos prisioneros judíos, ¿no?, hambrientos y oprimidos, lo que van a hacer es contener a más de 2.000 soldados alemanes durante un mes entero. Y entonces cuando comienza este levantamiento, Blanka está fuera del gueto, no finge ser una mujer polaca. Ella consigue ponerse en contacto con los líderes del levantamiento y comienza a trabajar para distribuir peticiones de ayuda a las organizaciones de resistencia fuera del gueto. Pero en el proceso ella y el líder del levantamiento, Abraham Blum, fueron arrestados. Pero con la ayuda de su contacto polaco, Blanka pudo escapar. Sin embargo, Abraham Blum fue asesinado por la Gestapo. Los alemanes finalmente reprimieron este levantamiento, quemando los edificios del gueto uno por uno. Pero desde fuera del gueto, Blanka vio cómo se elevaba el humo negro y oyó los disparos. Vi cómo el gueto estaba en llamas, cómo ardían las casas judías y la gente saltaba desde los balcones. Recuerdo que me quedé junto a la ventana y vi las llamas, y la señora Dubiel me decía constantemente: «Apártate de la ventana, te verán, te verán». Pero ¿cómo podía escaparme cuando el mundo en el que nací y con el que estaba conectada se incendiaba? El levantamiento del gueto de Varsovia, como digo, fue aplastado después de 27 días. Unos 7.000 judíos fueron asesinados y 42.000 fueron deportados. El 16 de mayo ya los nazis hicieron estallar la gran sinagoga de Varsovia, que en su día había sido el mayor lugar de culto judío del mundo, y todo el gueto quedó destruido. Durante los meses siguientes, Blanka y Benjamín trabajaron para rescatar a los combatientes de los búnkers subterráneos allí entre los escombros y a los que se escondían fuera del gueto. Ayudaron a conseguir dinero y provisiones para los judíos escondidos, para las unidades partisanas y para las células de la resistencia en los campos y guetos de toda Polonia. En agosto del 44, Blanka luchó junto a los polacos en el levantamiento polaco en Varsovia. Fue una batalla de 2 meses entre el Ejército Nacional Polaco y los alemanes. Blanka y Ben y los padres de Ben sobrevivieron disfrazados o camuflados de cristianos durante los meses restantes de la guerra en un pequeño pueblo. Cuando acaba la guerra ya se van a establecer en la ciudad de Lodz. Y entre los sobrevivientes de Lodz, Blanka va a ver estos mismos signos de esperanza que había visto en los primeros días en el gueto. Había sobrevivientes todavía dispuestos a rezar, todavía queriendo vivir, ¿no?, y queriendo amar. Allí en Lodz, Blanka se convierte en directora del Departamento de Cultura Judío y va a ser responsable de organizar a los judíos que regresaban a la ciudad para buscar a sus familias perdidas. Ninguno de los familiares de Blanka sobrevivió, absolutamente nadie. Pero Blanka va a organizar, como digo, en ese primer momento, diferentes eventos. Por ejemplo, un primer evento judío de sobrevivientes para sobrevivientes. Ella dice: lo hice con toda mi alma, con lo que aún tenía dentro de mí, e inclusive con canciones judías. Blanka y Benjamín se casaron en 1945 y se van a mudar a la ciudad de Nueva York. Una serie de 27 artículos que Blanka escribió para el periódico, para el Yiddish Daily Forward, ya se convierte en una de las primeras crónicas del Holocausto.
Ya en el año 48 va a publicar un libro que se llama A ambos lados del muro, que fue traducido al yiddish del yiddish, en 1972 a diferentes idiomas. Su marido Benjamín falleció en el 2006, dio su testimonio para el Archivo de Historia Visual en el 99, y Vladka y Benjamín formaron su familia, tuvieron 2 hijos, 5 nietos, y fundaron diferentes organizaciones americanas de sobrevivientes. Participaron en el establecimiento del Museo de la Shoah de Estados Unidos y, como digo, van a crear muchas organizaciones educativas de conmemoración. Y a pesar de todo el valor que Vladka vio entre los luchadores de la resistencia, en su testimonio ella quiso honrar a su madre y con su madre también a otras madres. Dijo, hablamos de rebelión, hablamos de resistencia, pero a estas almas sencillas, tranquilas y entregadas les prestamos muy poca atención. Y creo que la historia tiene que verlas un poco más agudas como lo fueron. Y voy a ir cerrando el tributo. Vladka en su testimonio dijo, ella siempre creyó que esta resistencia, ¿no? Este coraje de los combatientes el día del levantamiento del gueto de Varsovia surge de toda esta actividad educativa y legal, de los movimientos juveniles, de los comedores populares, de los teatros, de las orquestas y de otras acciones, ¿no? Que lo que brindaban era este sentimiento de identidad de los judíos, a pesar de la situación y del trato tan deshumanizante. Como digo, siempre hago una reflexión final, quiero que vean los temas que tocamos hoy, las mujeres mensajeras con su valor. Un historiador, Ringelblum, dijo, estas mujeres se merecen una página en la historia. Hoy les brindo esta página, ¿no? En este programa tributo. Yo pienso, ¿no? Luchar para sobrevivir y sobre todo rehacer sus vidas. Y es cierto que no todos pudieron. Sin embargo, muchos volvieron a la vida, pudieron proyectar, soñar, y a veces creo que quizás lo han hecho por el compromiso de quienes no pudieron hacerlo. Me despido con un mensaje para mí muy contundente de Vladka. Hasta la próxima. Quiero decir también a la gente que no den por sentado ni la libertad ni la justicia. Hay que defenderlas. Hay que ser el guardián de los hermanos. Hay que recordar que los demás también necesitan ayuda. No hay que permanecer pasivos ante lo que ocurre a nuestro alrededor. No hay que ser indiferentes. Hay que ser partícipes de la vida y defender los derechos de la humanidad.